Esta es la entrega número 22 de nuestra catequesis, comentando en el Catecismo de la Iglesia Católica en su tercera parte, es decir, la que se refiere a la vida moral. Estamos hablando de un tema importantísimo, estamos hablando de la conciencia. Qué importante hablar de la conciencia y qué importante es que vos y yo, por supuesto yo también, sepamos entrar en ese mundo interior, sepamos ir allí al silencio, ir allí y escuchar. ¿Qué me está pidiendo Dios? Escuchar de qué modo Dios valora, juzga mis acciones futuras, pasadas, presentes, de qué modo debo obrar, cómo el Señor me invita a vivir en rectitud. Así que hablábamos de la conciencia recta y ahora vamos a continuar profundizando y vamos también a iniciar lo que se refiere a la formación de la conciencia, que no lo vamos a desarrollar entero, pero sí brevemente. Entonces dice el Catecismo en el 1781, la conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados, ¿sí? Porque si yo soy consciente, tanto de manera psicológica, es decir, yo soy consciente de lo que está ocurriendo, y al mismo tiempo tengo conciencia moral sobre la connotación positiva o negativa, buena o mala de mi acto, yo tengo que hacerme cargo. Tengo que asumir, tengo que reconocer, tengo que responsabilizarme. La palabra responsabilidad es muy linda y viene del verbo respondeo, viene de responder. Yo puedo responder por mis actos. Por eso, si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien. Acá el punto de partida del catecismo y de toda la antropología cristiana es que nosotros tenemos el bien grabado en el corazón y que tenemos impreso la verdad en nuestro interior. Es cierto, como vamos a ver y vamos a seguir profundizando, como lo veíamos en las primeras de estas pequeñas intervenciones, de estos pequeños videos, el pecado original ha nublado la inteligencia en el conocimiento del bien. Pero aún sigue resonando esa voz, aún seguimos siendo capaces de distinguir, de reconocer, de ver con los ojos de Dios, si quisiéramos decirlo de alguna manera. Entonces, si el hombre comete el mal, la conciencia es testigo de la verdad universal del bien y también de la malicia de su elección concreta. O sea que la conciencia te recuerda qué es lo bueno. Entonces, confrontando lo bueno con lo malo que hiciste, ahí todo queda claro. Y también, entonces, se hace evidente el mal de esa elección. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y misericordia. ¿Por qué dice esto el catecismo? Porque no hay peor cosa que pueda pasar al hombre que perder la conciencia moral, el adormecimiento, el oscurecimiento de la conciencia. Por supuesto que hay personas que no tienen conciencia moral porque están bajo alguna enfermedad psicológica, es decir, porque tienen algún tipo de trastorno que les impide reconocer la cualidad moral de sus actos, porque tienen una visión distorsionada de la realidad. Pero hay un endurecimiento del corazón, un oscurecimiento de la conciencia que proviene del elegir el mal, lo elijo, lo elijo, lo elijo. Pensemos, por ejemplo, un médico que se dedica a hacer abortos. Quizás al principio, la primera vez que lo hace, si es que siempre o que alguna vez tuvo conciencia a lo largo de la vida, le puede costar, le puede chocar. Pero a medida que continúa haciéndolo, se va arraigando tan profundamente en su corazón que ya no siente nada. Y hasta a veces puede hacer chistes y bromas sobre la muerte de un bebé. O puede vender sus partes, como se había denunciado, por ejemplo, que ocurría en Planned Parenthood en Estados Unidos y en otros países. Entonces, es importante el veredicto de la conciencia porque es también garantía de esperanza y misericordia. Cuando tenés conciencia de pecado, tenés esperanza que puedes cambiar. Si ya tu conciencia no te reclama nada, ¿cómo vas a cambiar si ni siquiera te das cuenta de que estás obrando mal? Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Cuando te remuerde la conciencia, es una oportunidad de recomenzar. Es como un tocar fondo para volver a elevarte. Es darte cuenta que estuviste mal y decir, mañana puedo cambiar. Mañana puedo volver a la casa de mi padre. Es como le pasó al joven rico, perdón, al hijo pródigo, ¿no? Cuando se había ido de la casa y de pronto entró en sí mismo, dice el Evangelio, y dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Iré y le diré, Padre, pequé. ¿Sí? La conciencia le recordó que tenía un padre y que podía volver. Y esto también en la relación con el prójimo. Y por eso va a citar el catecismo este texto de la primera de Juan.
Tranquilicemos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. A algunas personas les pasa que sufren mucho por pecados cometidos en el pasado y la conciencia no deja de remorder, 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 remorder. El Señor te invita a recordar esta expresión tan bella de Juan. Dios es mayor que nuestra conciencia. Aunque tu conciencia te siga condenando, Dios ya no te condena. Él conoce todo, hasta los más pequeños recovecos de tu mundo interior y cada circunstancia que nadie, ni siquiera vos, quizás llegó a reconocer que condicionó tu obrar. Pero incluso aunque hayas sido plenamente consciente y hayas elegido lo malo por malicia, por obstinación, Él te perdona. Él es más grande que tu conciencia. El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. Decíamos que tenemos la obligación de obrar según la conciencia, pero en relación con la sociedad tenemos el derecho. Por eso es tan terrible que en algunos lugares, como por ejemplo en Argentina, esté en riesgo la libertad de conciencia o la objeción de conciencia, que me obliguen a mí a hacer cosas que contradicen completamente mis convicciones, que obliguen a un docente a enseñar cosas de las cuales está convencido que son erróneas, falsas y nocivas para la sociedad, o que obliguen a un médico o un enfermero a participar de un aborto o a cometer eutanasia. Es terrible cuando el derecho de libertad de conciencia no se respeta. No debe ser obligado nunca a actuar la persona contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Aquí entramos en el ejercicio activo y positivo de la libertad de conciencia. Entonces, no solamente la sociedad, no solamente el Estado no puede obligarte a obrar en contra de la conciencia, sino que tampoco te puede impedir obrar de acuerdo a ella. Por supuesto, siempre y cuando no esté comprometido el bien común, no estés dañando a alguien. Si yo digo, no, mi conciencia me dice que tengo que matar a mi vecino, déjeme obrar según mi conciencia. Ahí hay una colisión de derechos. Evidentemente, el derecho a la vida de tu vecino prima sobre tu derecho a obrar de acuerdo a lo que supuestamente te dice tu conciencia. Y hay una conciencia mal formada. Pero en líneas generales, qué importante es recordar esto. Especialmente hoy, donde vamos viendo algunos ataques en contra de la libertad religiosa. Cuidado con esto. Escuelas católicas o docentes católicos en lugares públicos. Tenemos que reclamar, tenemos que defender el derecho a orar según la conciencia y a no ser obligados a orar en contra de ella. Bueno, tanto para pensar, tanto para meditar, tanto para pedir. Señor, ilumina mi conciencia y dame fortaleza, dame valentía para obedecerte siempre obedeciéndola. Que Dios los bendiga a todos.